Hay autores que marcan una época, y otros que la explican por completo. Max Weber pertenece al segundo grupo. Entender a Weber no es solo entender a un sociólogo o a un filósofo. Es entender cómo funciona el mundo moderno. Cómo se organiza el poder. Cómo se vacían los símbolos. Y por qué, a pesar de tanto progreso, nos sentimos cada vez más desencantados. Pero antes de eso, ¿quién fue Max Weber? Nació en Alemania en 1864, en una familia culta, burguesa, protestante y políticamente activa. Fue un joven brillante, con una inteligencia precoz, pero también una vida interior muy intensa y atormentada. Durante años, sufrió crisis nerviosas que lo dejaron inactivo. Pero cuando volvió como una tormenta intelectual. Su obra no es fácil, pero es ineludible. Es uno de esos pensadores que no se pueden ignorar. ¿Y por qué Weber importa tanto? Porque logró explicar lo que estaba pasando en la modernidad. Mientras otros hablaban de progreso o revoluciones, él vio otra cosa, un proceso imparable de racionalización. Un mundo que ya no cree en dioses ni en tradiciones, sino en reglas, cálculos, leyes y eficiencia. Y eso, para Weber, tenía un precio, el desencantamiento del mundo. Pero vayamos por partes. ¿Qué ideas clave debemos conocer para entender a Weber? Primero, el tipo ideal. Para Weber, la realidad social es demasiado compleja como para captarla directamente. Por eso propone crear tipos ideales, modelos conceptuales exagerados que sirven como herramientas para analizar la realidad. Por ejemplo, el burócrata perfecto o el capitalista puro. No existen realmente, pero nos ayudan a pensar lo que sí existe. Segundo, el poder y la dominación legítima. Weber distingue entre poder, la capacidad de imponer la propia voluntad, y dominación, el poder aceptado como legítimo. Según él, toda dominación se apoya en alguna forma de legitimidad. Y clasifica tres tipos: la autoridad tradicional, como los reyes; la carismática, como los líderes revolucionarios; y la legal racional, como los gobiernos modernos. Esta última es la base del Estado moderno. Tercero, la racionalización. Este es uno de sus conceptos más profundos. Weber ve en la modernidad un proceso constante de racionalización. Todo se vuelve más técnico, más previsible, más controlado. Esto se refleja especialmente en la burocracia. La burocracia no es para Weber un defecto del sistema moderno. Es su forma más pura. Es un aparato impersonal, jerárquico, basado en reglas y procedimientos. Eficiente, sí, pero deshumanizante. El burócrata ideal no improvisa. No crea. No se conmueve. Solo aplica reglas. ¿Y cuál es el problema? Que cada vez más aspectos de nuestra vida son absorbidos por esa lógica. Lo personal se vuelve técnico. Lo político se vuelve administrativo. Lo humano se vuelve estadístico. Y así llegamos al desencantamiento del mundo. En las sociedades tradicionales, el mundo estaba cargado de sentido. Los mitos, los dioses y las ceremonias le daban forma a la experiencia. Pero en la modernidad racionalizada, todo se vuelve explicable, calculable, predecible. Ya no hay misterio. Ya no hay magia. Lo que queda es un mundo funcional, pero vacío. Ahora bien, todas estas ideas se condensan con fuerza en uno de sus textos más famosos, La política como vocación. Allí, Weber se enfrenta a una pregunta muy actual: ¿qué significa hacer política en el mundo moderno? Weber define al Estado como esa comunidad humana que reclama, con éxito, el monopolio de la violencia física legítima. No es que el Estado sea violento en esencia. Es que es el único que puede usar la fuerza de forma legal. Eso cambia todo. Nos obliga a dejar de pensar la política como búsqueda del bien común, y a empezar a verla como lucha por el poder. Pero Weber no se queda ahí. Distingue entre dos formas de ética, la de la convicción y la de la responsabilidad. La primera actúa según principios: lo que está bien, sin importar las consecuencias. La segunda asume que toda acción política tiene efectos, y que el político debe responder por ellos, aunque contradigan sus ideales. Esta tensión entre principios y resultados atraviesa toda acción política. Entonces, ¿quién debería hacer política? Según Weber, no cualquiera. Porque la política exige pasión, pero también mesura. Exige convicción, pero también cálculo. Exige vivir para la política, pero no vivir de ella. El político verdadero no es el fanático ni el oportunista.
es el que soporta el peso del poder sin perder el alma. El que decide, sabiendo que toda decisión deja heridos. Y aún así, decide. Esa visión lúcida, trágica y profundamente ética de la política es lo que hace que Weber siga siendo ineludible. Porque nos obliga a mirar el poder sin romanticismo, a entender el Estado sin ilusiones, y a asumir que la modernidad, con todo su brillo, también trae sombras. Max Weber no escribió para tranquilizarnos. Escribió para incomodarnos, para sacudir nuestras certezas. Y si hoy, más de un siglo después, seguimos hablando de él, es porque lo logró. Esto fue el Ágora, donde las ideas no se repiten, se entienden.